Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Hola, ¿qué tal? Que Dios me les bendiga. Les agradezco infinitamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo que me permitan entrar hasta sus hogares, y muy agradecido por permitirme extraer o traerles un consejo de la palabra del Señor a través de este canal Alfa y Omega, que ha sido una bendición sin duda alguna para muchos de los que hemos tenido la oportunidad de ocupar un espacio para extender y cumplir con el mandamiento del Señor de ir y predicar la palabra del Señor a toda criatura. Hoy en este día quiero comentarles algo, meditar con ustedes sobre un tema muy interesante, en mi opinión muy personal, que creo que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas, porque creo que si ha sido beneficio para mi vida, creo firmemente que también va a ser beneficio para cada uno de ustedes. Ahí en Romanos capítulo 13, versículo 7, vamos a dar comienzo a esta breve plática, donde nos dice el apóstol Pablo, o le escribe el apóstol Pablo a los romanos, su capítulo 13, repito, versículo 7. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todos sabemos, hermanos, o debemos de saber, que muchos de los frutos, avances, conquistas y todo logro que usted pueda lograr o pueda obtener en esta vida, va a estar siempre determinado con la conexión que tenga con las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Voy a volver a repetir para que quede un poquito más claro. Debemos de saber que muchos de los frutos, avances, conquista y todo lo logro que usted quiera obtener en la vida va a estar determinado con la conexión que tenga con las autoridades que Dios ha puesto en su vida. Por eso usted va a ver a personas que no logran conquistar, ni multiplicarse, ni poseer absolutamente nada, porque tienen serios problemas de entendimiento de autoridad. Y mi intención no es ofenderlo de ninguna manera. Mi intención solamente es edificarlo a través de la palabra. Nadie puede tener éxito en un ambiente de desorden, o en un ambiente haciendo cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Vuelvo a repetir, no es mi intención ofenderle. Perdóneme con todo mi corazón, pero repito, nadie puede tener éxito en un ambiente de desorden o de desobediencia, haciendo cosas a su manera y no a la manera de Dios. Esta verdad nos hace reconocer, o nos debe de hacer reconocer, que es urgente, que es imperativo recuperar en el reino de Dios la conexión con la autoridad y establecer un piso de orden, establecer un fundamento de estructura sobre el cual nos permitirá edificar saludablemente. Porque es lamentable, mis queridos amigos y hermanos, y no solamente lamentable, es triste observar que en el mundo cristiano no nos interesa mucho entender lo que es autoridad. Pero eso sí, repito, sin el afán de ofender, pero eso sí, casi siempre la mayoría de los cristianos
la mayoría de nosotros, tenemos una obsesión, una mayor obsesión y ambición por el poder más que por la autoridad. Y no debe de ser así. En mi opinión, no debe de ser así. La iglesia debe de obsesionarse más en entender y obedecer lo que es autoridad, más que ambicionar lo que es poder. Escúchenme, no quiero decir con esto que el poder no sea necesario, de ninguna manera. No estoy tratando de decir eso. Lo que me estoy dando a entender, o quiero que usted entienda, es que autoridad es más importante que el poder. Entender autoridad es mucho más importante que el poder. ¿Y sabe por qué entender autoridad es tan importante? Porque mire usted, porque donde hay una iglesia que entiende autoridad, esta iglesia jamás va a andar buscando o atrás de buscar el poder. Porque a donde autoridad se entiende y se obedece, poder siempre se va a manifestar. Mire, tenemos un ejemplo allá en el centurión. La escritura dice ya en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, dice de esta manera: entonces Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, ¿sí?, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, ¿sí?, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Note usted que el centurión fue con un problema de su criado. Fue a interceder por un favor a Jesús para su criado. Estaba paralítico, estaba atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. En el versículo 8, respondió Jesús al centurión. Y le respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús le dijo: yo voy a ir, lo voy a sanar. Pero mira, este hombre le dice: no, Señor, no, porque yo no soy digno, no soy hombre digno de que tú entres en mi casa y estés bajo mi techo. Solamente di la palabra. Mucho ojo con esto. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vea usted, ¿por qué razón le dijo el centurión esta palabra? La primera razón es porque dijo él, se consideró que no era digno de que Jesús fuera a su casa. Pero la segunda razón es exactamente de lo que estamos hablando. Entender autoridad. En el versículo 8 le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Note usted esto tan extraordinario, que el mismo Jesús se asombró, que dice el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dando a entender que la fe está ligada con la obediencia o con el entendimiento de la autoridad. Este hombre ciertamente iba en busca del poder sanador, sin duda alguna. Iba en busca de ese poder. Pero también vemos que este hombre entendía perfectamente lo que es la autoridad. Y esa autoridad que estaba en Jesús. Y por eso él le dijo: di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Di solamente la palabra. Dándole a entender más adelante, porque yo entiendo autoridad. Porque yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo: ven y viene. Y le digo: ve y va.
Yo tengo servidores bajo mis órdenes, pero también yo estoy bajo órdenes y sé obedecer. Y en ese momento, lo que yo le comentaba hace un momento, cuando una iglesia entiende y obedece a autoridad, el poder se manifiesta. No se necesita esa iglesia andar ambicionando ni atrás del poder. Solamente lo que se requiere es que entendamos y obedezcamos a autoridad. Porque en este ejemplo vemos que se desató inmediatamente el poder sanador del Señor. Y en ese mismo momento, así lo dice la Escritura, su criado sanó. Veamos el versículo 13 de ese mismo capítulo. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado, y escuche, en aquella misma hora. Alabado sea Dios, hermano. Alabado sea Dios. No estamos en contra del poder. Estamos solamente enfocándonos a que antes de ambicionar el poder, antes de correr, antes de inclusive muchas veces hasta querernos buscar la gloria propia, tenemos que entender y obedecer lo que es autoridad. Porque lo más recomendable, hermano, es conocer autoridad y practicar los dos principios relacionados con ella. Es decir, los dos principios relacionados con la autoridad. Estos dos principios es obediencia y honra. Son dos principios relacionados con autoridad. Obediencia y honra. Y cuando nosotros llegamos a reconocer, conocer y obedecer lo que es autoridad, empezamos entonces nosotros a practicar la obediencia y la honra. Y sin duda alguna, hermano, sin temor a equivocarme, nos ayudaría muchísimo, porque cuando se nos revela la unción del hombre, se nos revela la unción de la mujer que Dios ha puesto delante de nosotros como autoridad, inmediatamente empezamos a poner en práctica lo que es la honra. Porque honra es mostrar o dar respeto, admiración y estima hacia alguien que vamos a honrar. Eso es honra. Eso es honra. Y cuando nosotros empezamos a practicar la obediencia y la honra, es porque se nos está manifestando, se nos está revelando la unción del hombre o de la mujer que Dios puso delante de nosotros, y empezamos a recibir los beneficios de lo que es la obediencia y lo que es la honra. Porque cuando se te revela, hermano, la honra, se te revela un compromiso. Se te va a revelar sin duda alguna un compromiso, una entrega incondicional, una obediencia completamente a ese alguien a quien tú sabes que carga una unción especial para tu vida. Eso es lo extraordinario. Cuando se nos revela la obediencia, se nos revela la honra, ¿sí?, a esa autoridad. Porque tenemos el conocimiento como el centurión, que sabía perfectamente muy bien lo que era ordenar, pero lo que también era obedecer a una orden. Entonces se nos revela el compromiso, una entrega incondicional, una obediencia fiel completamente a ese alguien, a ese hombre o mujer que sabemos perfectamente muy bien que carga una unción especial para mi vida. Porque la honra es la llave maestra que abre las puertas de las cosas sobrenaturales. Repito, la honra es una llave maestra que abre las puertas de las cosas sobrenaturales. Los que no reconocen, no la respetan. Y los que no respetan, no lo van a honrar. Y lo que no honras, lo destruyes. Y si no lo destruyes, tarde o temprano lo vas a perder. ¿Sí? Se va de tu vida con todo y lo que pudo haberte beneficiado esa unción que tiene Dios para tu vida a través de ese hombre que te ha puesto el Señor como autoridad delante de ti. Porque lo que no honras,
no lo reconoces. Y lo que no lo reconoces, no lo respetas, no lo obedeces. Y lo que no lo honras, tarde o temprano lo vas a destruir o se va a ir de tu vida. Y vas a perder una gran oportunidad, todo por no entender lo que es autoridad. Déjame decirte algo de suma importancia. Lo que mata, es de suma importancia esto, mis queridos amigos y hermanos. Lo que mata la honra es la familiaridad. Por mis años de experiencia te lo puedo garantizar. Te lo puedo aconsejar. Lo que mata la honra es la familiaridad. Aunque no lo creas, pero la familiaridad va a cancelar la impartición de la unción que tú no estás honrando. Porque no puede haber unción si no hay obediencia y honra a quien carga esa unción para tu vida. Y la familiaridad, el exceso de confianza, sobre todo cuando hay familia. Te digo porque yo he tenido esa experiencia. Nosotros como pastores siempre tratamos de vivir una vida de amistad con nuestra grey, con las personas recomendadas a nuestro cuidado. Y nos llevamos bien. Pero cuando no se entiende lo que es la honra, cuando no se entiende lo que es obediencia a la autoridad, esa familiaridad hace deshonrar, hace desobedecer al que tiene la autoridad en tu vida, la autoridad para tu vida, y al que tiene la unción para tu vida. Por eso yo quiero decirte en esta hora muy coloquialmente, aguas. Aguas con no saber cómo manejar la familiaridad con tu autoridad. O de plano no querer obedecerle por ser de mucha confianza o de mucha familiaridad en tu vida. Puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser un pariente cercano, tu cuñado, inclusive tu esposo, tu esposa. Hermano, me voy a permitir darte un testimonio breve, ¿sí? Que hace unos días yo escuché, y además que escuché, lo he visto. Tengo 2 nietos, bueno, tengo varios nietos, ¿verdad? Pero hace unos meses atrás, uno de mis nietos, mi primer nieto, para la gloria de Dios, mi primer nieto fue ungido como pastor. El Señor lo llamó como pastor a Toluca. Antes de ser pastor él, su hermano, menor que él, por ahí Dios puso en su corazón dar clases de música, y luego fue creciendo y formó una academia donde él ahorita es el director general de esa academia. Es la autoridad de esa academia. Pero ungen a su hermano mayor como pastor. Entonces, ¿cómo le iban a hacer con ese comando de autoridad entre los dos? ¿Por qué? Porque el hermano menor, el que es director general de la academia, lo toman como ayudante del pastor. Entonces ese iba a ser un conflicto ahí por la familiaridad. Duermen juntos, comen juntos, platican juntos, los dos están solteros. Van para un lado juntos, están para otro lado juntos. Tuvo que llegar la dirección de Dios a través de una profecía. Y le dijo, tienen que compenetrarse, pero a la vez tienen que respetarse. Tienen que aprender cuándo uno es uno y cuándo el otro es dos. Y ellos llegaron a entender y comprenderse de que aunque fuera su hermano, cuando su hermano daba una orden pastoral, él tenía que obedecer. Él tenía que entender que la autoridad pastoral lo tiene el hermano mayor. Pero cuando aquel está inmiscuido en alguna tarea de la academia, él tiene que entender que aunque sea pastor, ahí en la academia su hermano es la autoridad. ¿Y sabe qué? Dios lo está bendiciendo extraordinariamente. Porque cuando se entiende y se obedece a autoridad, repito, disculpa que soy muy repetitivo, repito, el poder se va a manifestar.
lo sobrenatural se va a manifestar en todas las áreas de la vida. Porque la obediencia a una autoridad, la honra, hermanos, a una autoridad, abre las puertas del éxito a cualquier persona. Qué difícil en estos días llegar a entender, llegar a poder hacer comprender que no se trata solamente de estar bajo yugo de servidumbre ni de esclavitud. Se trata de romper esa cápsula llamada obediencia para que todas las bendiciones del cielo caigan. Si tú has leído la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que lo que más resalta ahí para poder alcanzar las promesas del Señor es obediencia. Obediencia. Si tú obedecieres, si tú hicieres esto, si tú obedecieres en hacer esto, entonces una palabra de conectividad, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, la unción que tú obedeces, escúchame, vas a honrar, es la unción que se te va a impartir. La unción que tú obedeces y honras es la unción que se te va a impartir. Mi hermano querido, mi amigo, mis estimados, cuando tus ojos se abren a esta revelación o se lleguen a abrir a esta revelación, es ahí cuando tú pasas de ser una oveja dentro de la iglesia y te vuelves un hijo, un recurso extraordinario en el reino de Dios, en la casa de Dios, donde Dios te ha puesto. Serás, en pocas palabras, serás de bendición y serás bendecido. Serás bendecido y serás bendición. Porque practicar la honra, sin duda, nos va a traer grandes, pero grandes beneficios. Cuando se te abran los ojos, vas entonces a darte cuenta de que ya no vas a ser un hijo en la casa donde estás o en el reino de Dios. Ahora, ya no vas a ser una oveja, vas a ser un hijo, donde entonces vas a ser un instrumento, un recurso extraordinario en esa casa donde se te ha puesto para bendición y para bendecirte. Entonces, mis queridos hermanos, practicar la honra nos va a traer grandes bendiciones. Por ejemplo, permíteme ir cerrando este tema con 3 beneficios de honra. El primer beneficio que tenemos, si honramos a Dios, nos va a traer un beneficio de prosperidad. Eso es lo que dice la Biblia. No me estoy inventando nada, es lo que dice la Biblia. En Proverbios capítulo 3 del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando decidimos honrar a la máxima autoridad de todo el mundo, de todo el universo, que es nuestro Dios, con nuestros bienes, ¿sí?, con nuestros recursos, entonces Él promete que llenaría todos nuestros graneros, ¿sí?, hasta rebosar de grandes bendiciones. Porque eso lo dice aquí en el Proverbio, que si honramos a Jehová, ¿sí?, entonces nuestros ganaderos siempre van a permanecer en abundancia. Sin embargo, cuando no queremos obedecer, también Dios, aunque sea un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 2:30. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es lo que yo había dicho, dice el Señor. Dice: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces, si tú quieres tener beneficios de abundancia de parte de Dios, está el secreto en obedecer lo que Dios te manda, en honrar a Dios con tus bienes y tus lagares.
te van a llenar de abundancia. El segundo beneficio que encuentro yo a través de la obediencia y la honra, dice, honra es honrar a vuestros padres. Porque al honrar a nuestros padres, vamos a tener el beneficio del bienestar y de la largura en esta vida, la largura de vida en esta tierra. Y eso lo dice Efesios capítulo 6, versículo 2-3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo creo que el deseo de todo ser humano en la tierra es que nos vaya bien y que vivamos lo más que podamos vivir. Y el secreto aquí está en conocer autoridad, respetar autoridad, honrar autoridad. Y te estoy señalando el segundo beneficio, que es honrar a nuestros padres. Nuestros padres son autoridad en nuestra vida. Sea lo que sea, yo sé que probablemente te haya tocado un padre que te maltrató, un padre que quizás nunca procuró por ti, pero el día que tengas oportunidad y lo veas, o que tengas oportunidad de tenerlo, es necesario que entables una buena amistad y que empieces a honrarlo, no porque le convenga a él, sino porque te conviene a ti, para que seas de larga vida y que no te falte nada en la tierra. Porque mira, al honrar a tus padres, escucha bien, al honrar a tus padres, conectas con el reino, los cielos, aquí en la tierra. Es decir, con la abundancia. Esto implica que van a llegar toda clase de bendiciones en tu vida, y por supuesto, el dinero no es la excepción. Entonces, cuando tú empiezas a honrar a tus padres, conectas aquí en la tierra, conectas con el reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, con la abundancia. Esto implica que va a llegar de toda clase de bendiciones a tu vida, y por supuesto, el dinero, que no es la excepción. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, honrar es una forma de armonizar. Cuando honras a tus padres, armoniza la relación. ¿Y qué crees? Las relaciones están conectadas con la prosperidad. Están conectadas con el dinero. Repito, yo puedo entenderte que posiblemente el padre no haya sido una persona responsable, pero no te estoy hablando de esto. Yo te estoy hablando de lo que dice el Señor. El Señor no pone ningún obstáculo. Él me ordena a mí que yo tengo que orar. Si yo viviera a mi padre, y aunque mi padre me abandonó desde muy pequeño y nunca tuvo contacto conmigo, pero si él viviera y él tuviera, o yo tuviera la oportunidad de encontrarme con él, sabe que el resto de su vida o el resto de mi vida yo lo honraría. Lo honraría, número uno, para obedecer a Dios, porque Dios me dice, obedece y honra a toda autoridad. Mi padre, aunque sea el más malo del mundo, es mi autoridad. Y además el Señor nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, que debemos de estar sujetos a nuestras autoridades. No importa de qué nivel, ahí Dios se va a encargar de ello, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces a mí me ordena el Señor obedecerlo, y si me es posible, o hacer todo lo posible por honrarlo, porque traerá el beneficio, en este caso de mi padre, traerá de mi madre y de mi padre, traerá el beneficio de largura de vida. Yo honré a mi madre hasta que le cerramos los ojos. Y me puse de acuerdo con uno de mis hermanos, y cada 15 días él le llevaba una despensa, y cada 15 días, al otro 15 días, yo le llevaba la despensa. Veíamos cuando necesitaba para su doctor, para sus medicinas, estábamos pendientes, la honramos. Y hoy estoy gozando de honra, porque el que da honra, recibe también honra. Número 3, honrar a los pastores. Y por favor, no quiero que
pongas prejuicio en este momento. Honrar a los pastores nos va a traer el beneficio de un bienestar del alma y nos va a evitar las consecuencias del dolor. Aunque no lo creas, así lo dice la Biblia. Cuando nosotros honramos a nuestros pastores, nos va a traer un beneficio de bienestar de nuestra alma. Y recuerda que es el deseo del Señor. Allá Juanito en su capítulo 3 tercera de Juan, dice claramente que Él quiere que seamos prosperados en todo, así como nuestra alma está en prosperidad. ¿Y qué crees? Nuestro pastor vela por nuestras almas, enriquece nuestras almas con su palabra y procura que haya bienestar en nuestra alma, ¿sí? Y nos evita el dolor cuando nosotros evitamos que Él sea adolorido en el servicio que está haciendo a mi vida. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y yo quisiera leerte en una versión moderna, en una traducción de lengua actual. Y mira lo que dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea de ellos es cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuenta a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Y escuche, esto último, es decir, el dolor, ciertamente no los beneficiará a ustedes. Claramente en estos versículos de estas dos versiones nos damos cuenta que tanto pastores como Gray tienen ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el pastor, su responsabilidad o su tarea es cuidar nuestra alma, proveer todo lo espiritual para provecho y bienestar de nuestra alma, porque Él va a rendir cuenta un día delante de Dios. Y la grey, las ovejas, nosotros, nuestra responsabilidad es no darles motivos a nuestros pastores para que hagan su labor con alegría y no con dolor. Y no con dolor. Y ojo, lo que dice la versión moderna, dice, porque este último, o sea, el dolor, ciertamente no les beneficiará a ustedes. Por eso decía que cuando honramos a nuestros pastores, hay un beneficio, hay un bienestar en nuestra alma. Y también nos evita la repercusión del dolor, porque cada dolor que tú le des a tu autoridad espiritual, no nos conviene, no nos beneficia. Porque todo ministerio, hermanos, de autoridad es una pared. Todo ministerio del reino de Dios es una pared. Y todo lo que tú le tiras se te va a regresar. Con la misma vara que mides serás medido y será añadido. Entonces una pared como si tiraras una pelota y rebota y te rebota hacia ti. Y lo tenemos como ejemplo, para ir concluyendo, al patriarca Abraham. Él como ministro era una pared de reino. Por eso Dios le dijo: al que te bendiga, yo lo voy a bendecir. ¡Pum! Rebotó la bendición. Pero al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Era una pared. Él es el mejor ejemplo, el patriarca Abraham, el padre de la fe. Entonces, todo ministerio es una pared. Yo tengo que honrar a mi pastor, a mis pastores. ¿Por qué? Me beneficio. Yo tengo que hacer que mi pastor me ministre o ministre con alegría y no con dolor, porque ese dolor a mí no me beneficia. Porque ese dolor va a repercutir a darme dolor también a mí.
y mi alma siempre va a estar bendecida. Recuerden entonces, mis queridos hermanos, para despedirnos, la palabra de Pablo que les dio a los Romanos capítulo 13, versículo 7. Al que honra, honra. Sé que es difícil, pero no imposible. Con la ayuda de Dios, oro, clamo a Dios para que el conocimiento y el entendimiento de autoridad pueda ser revelado a tu vida. Para que ese hombre, esa mujer que carga la unción para ti, que carga el poder para tu vida, no solamente te sea revelado, sino que sea manifestado en ti. Pero no puede haber unción poderosa o poder si primero no hay el entendimiento de obedecer y honrar al que carga esa unción. Por eso el Señor Jesucristo, encontrándose en un dilema en su propia tierra, dice que hizo pocos milagros ahí y le causó admiración y dijo: no hay profeta más deshonrado más que en su propia tierra. Y hizo pocos milagros. No fueron beneficiados todos porque cerraron su corazón a obedecer a esa autoridad poderosa que sanaba y liberaba. Por eso él más adelante dijo: al que honra profeta va a recibir honra de profeta. Mis hermanos, les dejo la recomendación de Pablo a los romanos: al que honra, honra. Permítame hacer una oración y espero que este breve mensaje haya sido para tu corazón. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te suplico con todo mi corazón, Señor, que los que tienen o tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje, Señor, tú puedas bendecirle con entendimiento, con una mentalidad de reino, Señor, que es más importante el entender y obedecer autoridad que andar buscando poder. Porque cuando uno o una iglesia entiende y obedece autoridad, el poder se desata. El poder viene por sí mismo. Padre, gracias, Señor, porque sé, Señor, que los pocos o los muchos que tendrán la oportunidad, venga un entendimiento a su vida y empecemos a honrar al que honra merece. Te los dejo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde. Recuerde, conéctese Alfa y Omega. Amén. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.